Son las 21:47, 20:47 en las Islas Canarias y nosotros hoy vamos a empezar el gato al agua de una forma particular. Veníamos anunciándolo además desde días atrás porque hoy está con nosotros Cuca Gamarra. Muy buenas noches, la segunda vez que comparece usted aquí en el plató del gato al agua y además el mejor día, bueno, o peor día, según se mire, imposible después de esta reunión del Gobierno de España con el Gobierno autonómico de Cataluña. Bueno, pues muy buenas noches en primer lugar sí, ¿no? A pesar de todo. a todos los telespectadores y encantada de volver a estar aquí con todos vosotros y compartir este ratito del gato al agua. Yo iba a empezar preguntándole a usted por las encuestas, pero hoy hay que preguntar necesariamente por esa reunión, ¿no? De Bolaños. Yo creo que evidentemente la actualidad manda, ¿no? Lamentablemente, y lo decías muy bien, esa mal llamada mesa del diálogo, donde al final lo que está claro es que cada vez que se convoca, los independentistas de los cuales depende Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa, pues se cobran parte de aquello que Pedro Sánchez les dijo que estaba dispuesto al final a entregar, ¿no? Y en este caso tiene que ver, con un lado, con lo que quieren llamar o llaman desjudicialización de la política, que es la no aplicación del Estado de Derecho y que, por tanto, haya una parte de la política que se queda al margen de la ley porque el Gobierno así lo ha decidido y lo pacta con la Generalitat y, por otro lado, también pues todo lo que tiene que ver con el no garantizar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, ¿no? ¿Todo esto es recurrible todavía? Porque aquí ya uno se pierde realmente con las cuestiones, con los eventuales recursos legales que pueda haber frente a esto. Bueno, yo creo que el mejor instrumento que tenemos en nuestra mano, los españoles, es cuanto antes sacar a Pedro Sánchez del Gobierno, ¿no? Y por tanto, los problemas y este camino terminará cuando hay unas elecciones y una mayoría de españoles podamos unirnos en torno a una candidatura que suponga la alternativa y por tanto terminar con esta etapa, ¿no? Yo siempre digo que a Pedro Sánchez sus socios no le quieren por aquello que está dispuesto a hacer en sentido positivo, sino por su debilidad, que al final se convierte en la fortaleza del independentismo para seguir avanzando. El año pasado la mesa de mal llamado diálogo también se reunió y el objetivo eran los indultos. Se indultó a quienes habían sido condenados en aplicación del Estado de Derecho porque habían infringido las normas y nuestro ordenamiento jurídico, habían intentado romper nuestro orden constitucional y, por tanto, los resortes del Estado de Derecho funcionaron. Y la principal obligación y función que tiene un gobierno es la de aplicar la ley y hacer que se aplique la ley en nuestro país, ¿no? Pero Pedro Sánchez lo que está haciendo es todo lo contrario para garantizarse tiempo en la Moncloa, que es en definitiva lo que estamos viendo. Y en este caso toca el turno de los independentistas. Hay días que tenemos el turno de Bildu y hoy tocaba el turno a los independentistas, que lo que buscan con esa desjudicialización, lo que llaman desjudicialización, es que aquellos que están huidos de la justicia no se les pueda aplicar el ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico se cambie y por tanto pueden quedar libres, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, no de otras cosas. La próxima vez que me salte un trimestre de IVA es lo que le voy a decir yo a la agencia tributaria. Vamos a desjudicializar nuestro conflicto. En fin. Aparte, yo creo que la garantía en un Estado de Derecho es el estar sujeto a la ley todos los españoles, ¿no? Es que no y en hay otra. igualdad, ¿no? Y ahí precisamente entramos ya en una parte que es un poco más molesta para el Partido Popular, porque dentro de este proceso de apaciguamiento con el separatismo catalán ha jugado un papel fundamental la reforma de la recomposición del Tribunal de Cuentas, de que al final quien ha sacado partido solo ha sido una vez más el separatismo catalán. Y que el PP pactó con el PSOE. Bueno, nosotros pactamos porque era nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad llevar a cabo algunas renovaciones, pero no somos responsables, evidentemente, de las actuaciones de quien forman parte del Tribunal de Cuentas o de lo que pretende también en este momento el separatismo, que es la modificación también de todas las leyes que afectan al Tribunal de Cuentas y, por tanto, a la responsabilidad patrimonial a la que tienen que hacer frente. Por cierto, sí, porque este es el asunto que viene ahora. Queda un montón de cosas. Exactamente. Creo que es en septiembre, ¿no?, cuando empiezan los juicios directos por responsabilidad patrimonial de tales o cuales. Sí, pero dentro de esa agenda de reformas que hoy han firmado, ¿no?, y en el cual cuesta mucho entender algunas de las
cosas que se quieren decir, pero dejan claro que antes de que termine el próximo periodo de sesiones tendrán que estar aprobadas algunas leyes. Y curiosamente el periodo de sesiones terminará en diciembre, aprobadas algunas leyes que siempre tienen un efecto retroactivo cuando son más favorables para aquel que ha vulnerado el ordenamiento jurídico, y por tanto a las que se podrán acoger todos aquellos que están fugados y a los que se podrán acoger todos aquellos que tienen que dar cuenta de una responsabilidad patrimonial por malversación y por la utilización de fondos públicos para aquello que no era realmente el interés general, ¿no? ¿Va a seguir tendiendo la mano el PP al Gobierno? Porque cada vez que Feijóo dice eso de tender la mano, uno le viene a la cabeza esos dibujos animados donde aparece un cocodrilo ¡plop!, que rápidamente secciona la mano del incauto. Yo creo que es importante, el Partido Popular y el presidente Feijóo representamos la alternativa, somos la alternativa, ¿no? Y España y los españoles lo que esperan de nosotros es que estemos a la altura también de transformar exponer a través de iniciativas cómo es la transformación que queremos nosotros llevar a cabo en nuestro país, a diferencia de lo que está haciendo hoy Pedro Sánchez. Y cuando planteamos ciertos acuerdos, posibilidades de acuerdo, que luego son rechazados, pero sí que materializan lo que es nuestro compromiso con los españoles, ¿no? Y eso está ahí. Cuando hemos trasladado el último compromiso con los españoles en lo que tiene que ver con la mayor independencia del Poder Judicial, ahí de lo que estamos hablando es de la no politización del Poder Judicial, y ese es un compromiso que el Partido Popular asume con los españoles y que se lo traslada a quien hoy es el Gobierno por si está dispuesto a asumirlo, ¿no? Lo que es nuestra responsabilidad. Que no lo asume es la suya, ¿no? Y creo que también demuestra las diferencias entre los proyectos políticos. Esa transformación de la que usted habla es una transformación sobre las transformaciones más bien desconstrucciones que está ejecutando el Gobierno de Pedro Sánchez, que por supuesto consideran el apartado económico, donde estamos en un pleno marasmo, por supuesto el apartado institucional, lo estamos viendo todos los días, pero también hacia cuestiones mucho más de fondo, con una legislación de carácter ideológico realmente muy agresiva. Sí. Y me gustaría ir repasándolas, porque lo que hemos visto en los últimos años, aprovechando además el estado de pandemia, etcétera, es, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática. Ya ha dicho Núñez Feijóo que él la derogaría, aunque dejó caer después una coletilla un poco así ambigua y esperaba contar con el PSOE para ello. No, pero decía, dijo con el próximo PSOE. Ya, pues más ambiguo todavía, pero en fin, ¿es una ley que derogará el Partido Popular? Sí, sin duda alguna, ¿no? Y es un compromiso que hemos adquirido con la sociedad española, y lo hicimos nada más y nada menos que en Ermua, en lo que era la conmemoración del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, con lo que significa eso además para el Partido Popular de compromiso, ¿no? Sin duda alguna, la memoria democrática, quien no puede ser el notario de la misma es Bildu. Y eso es lo que le ha entregado el Partido Socialista, mejor dicho, Pedro Sánchez, a Bildu, quien le ha entregado incluso una parte de la propia memoria del Partido Socialista, que, estableciendo que el franquismo terminó en 1983, ¿no? Entonces ya gobernaba Felipe González, ¿no? Con lo cual el sanchismo es capaz incluso de reescribir la historia del propio Partido Socialista con tal de contentar a sus socios y seguir estando en la Moncloa, porque todo esto se hace única y exclusivamente para permanecer en el poder, Pedro Sánchez, ¿no? Su hoja de ruta es una hoja de ruta de supervivencia personal, más allá de que los españoles tengan una hoja de ruta de intentar llegar a fin de mes. Esto no le importa, ¿no? Hay ahora mismo dos velocidades o dos caminos: el que sigue Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa, entregando lo que sea necesario, y mientras tanto hay otro camino, que es el duro camino del día a día que tienen los españoles, que ven cómo la situación económica es la que es durísima, y sin embargo no hay soluciones para ello, ¿no? Hay otra serie de leyes de esas características que, incluso en el caso de que uno pueda pensar que estaban justificadas en origen, en fin, sin embargo, el hecho es que su desarrollo, al cabo de, en algunos casos, pocos años, en otros casos, pocos meses, ha demostrado que es una auténtica calamidad. La ley trans, por ejemplo. Bueno, la ley trans es una ley que ni tan siquiera todavía se ha tramitado, ¿no? Y evidentemente es una ley que no responde a lo que nosotros consideramos que es la igualdad y sobre todo la diferencia entre sexo y género, ¿no? Y en ese campo, pues evidentemente la línea que ha elegido el Partido Socialista y Unidas Podemos no es lo que defendemos desde el Partido Popular. Otra ley que, sin embargo, ya se aprobó y se empezó a aplicar y en la práctica ha creado una cantidad de problemas sociales descomunal y además no ha resuelto el problema para el que se supone que fue aprobada, es la ley de violencia de género.
Al respecto del Partido Popular, ¿qué tiene en mente? Porque algo hay que hacer con esa ley, no está funcionando. Bueno, hay cosas que hay que tener claras, ¿no? En primer lugar, la lucha contra la violencia de género es una lucha en la que todavía nos queda mucho por hacer, porque hay muchas mujeres que siguen levantándose y tienen que ser protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestro país, porque hay una amenaza real contra sus vidas por parte de sus exparejas o personas de su entorno más próximo. Por lo tanto, esta es una lucha en la que hay que seguir teniendo un compromiso, y ahí hay un pacto de Estado contra la violencia de género que el Partido Popular promovió y que lo que busca es, sobre todo, constantemente ir analizando las políticas para que evolucionen en el camino correcto. Y ese es el objetivo. Creo que el trabajo serio para que acabar con lo que al final es, creo que una lacra en nuestra sociedad, ¿no? No, si la ley que existe, lo que pasa es que existe a pesar de la ley, y con lo cual la ley demuestra que es muy poco eficaz, y por el contrario, lo que ha hecho ha sido consagrar una situación de desigualdad objetiva ante la ley según sexo, lo cual es bastante... Yo creo que no pasa en ninguna otra parte de Europa. Yo creo que no hay que, no hay que sacar esas conclusiones, yo creo que de la ley, de las leyes para luchar contra la violencia de género. Otra cosa puede ser la utilización que se está haciendo por parte de la izquierda de algunos instrumentos o de algunos indultos que se han articulado, en los cuales evidentemente son absolutamente aberrantes, ¿no? Hemos visto cómo se está indultando a mujeres que han secuestrado a sus hijos y que en vez de cumplir sus penas por haberles privado de la educación y de la estancia con su padre, pues han sido secuestrados y han sido privados de ellos. Y eso evidentemente es algo que nosotros no compartimos en absoluto, esa aplicación de una malentendida igualdad que no es tal, ¿no? Pero luego yo creo que hay mecanismos y se ha avanzado muchísimo en la sociedad española para luchar contra la violencia de género. Que hay mucho que hacer y todavía hay mucho más en lo que mejorar, sin duda alguna. Hemos visto casos en los últimos meses o en el último año en el cual ha quedado demostrado que falta una buena coordinación y que hay temas en los que hay que seguir avanzando porque no está siendo suficiente los instrumentos para acabar con este tipo de violencia, y por tanto ahí debemos de seguir trabajando y mucho, ¿no? Bueno, yo no seguiré sobre este asunto porque nos llevaría hasta las 10:30, sí. y no es plan, y hay muchas más cosas de las que hablar. Queda pendiente, por supuesto, la cuestión de la ley del aborto, famosa. El giro de tuerca que prepara el gobierno todavía es más, ¿cómo llamarlo? Espeluznante. En la práctica viene a declarar un aborto libre. Ustedes tienen pendiente todavía, bueno, ustedes no, el Constitucional tiene pendiente el recurso que ustedes en su día plantearon, y desde entonces nunca más se supo. Sabemos que desde el punto de vista autonómico, gobiernos del Partido Popular, con Vox o sin Vox, han planteado políticas de apoyar la maternidad, etcétera, pero el problema del aborto sigue ahí. Creo que sería importante que cuanto antes se resuelva ese recurso que está pendiente en el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en su momento lo promovimos, y el que se genere seguridad jurídica en torno a esta cuestión es importante, y por tanto la resolución del mismo es algo pendiente para la sociedad española, ¿no? Y luego yo creo que hay algo que es clave, que lo que debe contar una niña que se encuentre en esa situación es sobre todo con un entorno familiar que le ayude y que le apoya. Y en ese sentido las menores de edad son menores de edad, y el apoyo que tienen que tener en su familia es fundamental. Y todo ello, a mí me gustaría mucho que se hablara menos del aborto y se hablara más de apoyo, de leyes, de medidas, de políticas de apoyo a la maternidad. Y eso es lo que estamos haciendo allí donde gobernamos, y creo que es el camino, además, para dar otro mensaje a la sociedad, ¿no? Y un mensaje mucho más positivo, y un mensaje, creo que puede cambiar las cosas en lo que es también la cultura en la que nos movemos. Hay dos asuntos de los que hay que hablar porque son actualidad palpitante y además generalmente con consecuencias muy negativas sobre el común de los ciudadanos. Y además, allá donde hay responsabilidades de gobierno del Partido Popular, con más razón. Uno, por supuesto, es la cuestión de los incendios. ¿Usted piensa también que es por el cambio climático? Bueno, yo lo que creo es que hay un contexto, que es el contexto del cambio climático, que influye en algunas cosas, pero sin duda alguna con lo que no puedo estar de acuerdo es con que el cambio climático es el causante allí donde gobierna el Partido Socialista, pero donde gobierna el Partido Popular es el Partido Popular el causante de los incendios, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy seria y se debe buscar las causas reales de lo que hay detrás de cada incendio, porque también en muchos de los casos está la mano del hombre,
y por tanto se debe llevar a cabo un endurecimiento de las penas y del marco jurídico para perseguir todo ese tipo de conductas, y ahí también hay que incidir muchísimo. Aparte de que hay que llevar a cabo todas esas labores de protección al monte, a los espacios naturales, como es las propias limpiezas, para que luego se eviten muchísimas de las cuestiones con las que luego hay que luchar. Ahí es donde yo quería llegar precisamente. Creo que fue ayer cuando detuvieron a 2 agentes de cambio climático. 2 agentes de cambio climático que habían prendido fuego al monte. Lo que es verdad es que la política medioambiental ha demostrado estar equivocada, porque ha construido los espacios, como decir, ha convertido los espacios naturales en espacios desprotegidos en la práctica. Creo que muchos consejeros, sí. ya termino la pregunta, muchos consejeros del Partido Popular han salido en estos días de los incendios, recuerdo por ejemplo Castilla y León, a contarlo. Pero claro, hay competencias autonómicas y lo que percibe el ciudadano es que aquí la estructura autonómica se ha convertido en un auténtico mosaico de diferentes colores, donde unos se tiran a otros tal o cual helicóptero, tal o cual manguera, y no hay una política común. Bueno, hay políticas autonómicas en el marco de una política nacional, claro. y por tanto la política nacional marca también hasta dónde puede llegar una política autonómica, porque hay competencias evidentemente que son compartidas, ¿no?, y complementarias. No hay más que ver, por ejemplo, la última sentencia que tiene que ver con el lobo y cómo el marco nacional es el que limita al final hasta dónde puede llevar un gobierno autonómico, y por tanto ahí es donde están las competencias y están las responsabilidades de cómo se actúa. La política medioambiental puede ser positiva siempre y cuando se utilicen los medios adecuados y la ideología se deje al margen, pensando única y exclusivamente en la preservación bien entendida de nuestro medio natural, ¿no? Pero una preservación bien entendida del medio natural es también la limpieza adecuada, es también el que pues la preservación, o sea, al final que la ganadería extensiva pues tiene una labor que tiene mucho que ver con la preservación, y el malentendido, a veces las malas entendidas políticas medioambientales de la izquierda tienen luego sus consecuencias. No dejo la cuestión del cambio climático como contexto, porque otro asunto, el segundo asunto del que quería hablar, que para el ciudadano está siendo en este momento un auténtico calvario, es la cuestión energética. Buena parte de nuestra política energética está determinada precisamente por una ley de clima, que en España se aprobó en las Cortes y cuyo texto es prácticamente el mismo que en la Asamblea Francesa o en otros países, por cierto. Es una ley que ningún español ha decidido, que de repente nos encontramos todos los ciudadanos con que tal cosa existía, que para empezar nos prohíbe, aquí como en Francia, por otro lado, la explotación de nuestros propios recursos naturales. En una situación como la presente, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos esto se había pasado por alto, como es lógico, porque bueno, se supone que otro está velando por ti y de repente descubre que no tienes gas, no tienes petróleo, tu energía se la compras fuera. Cuando haces una especie de islita y tal, resulta que los franceses salen ganando y tú perdiendo. Esto es un Carajal formidable, aquí todo el mundo pierde dinero, ya no llegas a pagar la factura de la luz y uno se pregunta, ¿y nuestros nucleares dónde están? ¿Nuestros recursos dónde están? ¿La ley lo prohíbe? ¿De dónde ha salido esa ley? Eso hay que dar respuesta. Bueno, no todo lo prohíbe la ley. Muchas cuestiones tienen que ver con la aplicación de la ley que lleva a cabo, las decisiones políticas que lleva a cabo el Gobierno de España y la persecución ideológica que lleva a cabo en algunas fuentes de energía, ¿no? Y eso está ahí y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Ahora mismo hablamos del gas y se habla de la situación que tiene España, mucho mejor que la que tienen otros países europeos. Pero eso, ¿de dónde viene? Pues viene de la planificación que llevó a cabo en un momento determinado un gobierno del Partido Popular. Por eso tenemos 6 regasificadoras, pero no tenemos ninguna más. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que en todo el ámbito energético es un gobierno que aquello que no comparte lo señala y lo criminaliza. Y si hubiera seguido una política adecuada, pues estaríamos en una mejor situación de lo que estamos en estos momentos, ¿no? O lo que tiene que ver con las interconexiones, las ha parado, y desde que ha llegado Pedro Sánchez al gobierno de España se han parado muchísimas de las inversiones que podrían haber llevado a que estuviéramos en todavía mejor situación de la que estamos. Luego, por tanto, ahí lo que hay es una política que se practica en lo que yo llamo el Ministerio de la Intransigencia Energética, en que nos está limitando y ahora estamos pagando las consecuencias.
la relación con Argelia, por ejemplo. Eso no es ninguna ley, eso es la política en la cual pues, Pedro Sánchez ha conseguido lo que parecía imposible, y es al final enfrentarse a Marruecos, a Argelia y al Frente Polisario conjuntamente y en poco espacio de tiempo. Y eso hace que las circunstancias o la situación que nosotros tenemos ahora mismo comercial con Argelia, un país del que dependemos energéticamente, sea francamente compleja y difícil, ¿no? Es que no se puede hacer peor. O cuando hablan de, lo decía usted muy bien, ¿no? La isla energética, la excepción energética. Bueno, la excepción energética es el gobierno que tenemos. Ya. Esta es la excepción ibérica que tenemos. Lo que no es de recibo es que desde que se puso en marcha ese Real Decreto estemos financiando el gas de los franceses, de los portugueses o de los marroquíes, y que en estos momentos más de 150 millones de euros de los españoles los estemos financiando a los franceses. No tenemos el dinero para tirarlo, ¿no? Ya que para usted por ahí, en el Partido Popular tienen más información que la que tenemos en el común de los mortales sobre el giro, o la pirueta más bien, de Pedro Sánchez en política exterior respecto a Marruecos, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la legislatura. No, pues no tenemos más información, tenemos la misma sorpresa, No me lo creo, ¿no? Y la misma indignación, ¿no? De no entender cómo se puede romper lo que era además uno de los grandes acuerdos en materia de política exterior y de los grandes consensos en política exterior que había en nuestro país, ¿no? Y cuando digo uno de los grandes consensos era la unanimidad del arco parlamentario en lo que tenía que ver con nuestra relación con el Sáhara, hacerlo saltar por los aires, incluso con su propio socio de coalición, con el resto del arco parlamentario e incluso con el propio Partido Socialista, creo que es difícilmente superable, ¿no? Algún día habrá que preguntarle. Algún día nos enteraremos. Por cerrar el capítulo energético, ¿ustedes son partidarios de la reapertura de las nucleares? Nosotros somos partidarios de que ese calendario se modifique y que, por tanto, las fechas que en estos momentos están programadas se reconsideren y se amplíen, ¿no? Son las 10:10 y usted se tiene que marchar y cuarto, así que vamos a apurar cuestiones fundamentales. Tengo que preguntarle por la cuestión de los seres. El Gobierno ha conseguido que no se hable del delito, sino del indulto, lo cual está francamente bien. Ha puesto toda su maquinaria mediática, ¿verdad?, a trabajar para que solo se hable del indulto a Griñán en lugar del delito que cometió Griñán. ¿Ustedes cómo ven el indulto? Bueno, yo lo primero, lo que hay que decir claro, alto y claro, es que han sido condenados por el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país. Estamos hablando de cerca de 700 millones de euros de todos los andaluces que han sido malversados. Y sin contar los fondos de formación que todavía queda pendiente. Es decir, esto es lo que hasta ahora ha sido juzgado y dos tribunales ya se han pronunciado sobre este asunto y han sido claros y contundentes, ¿no? Luego, por tanto, son los máximos responsables de la malversación y, por tanto, de que el dinero de todos los andaluces fuera destinado a prácticas poco habituales, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que todos recordamos algunos capítulos que tenía que ver con gastarse el dinero en actividades drogas lúdicas, etcétera, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando. Ya el colmo del escándalo sería que además utilizara el Gobierno esa potestad del derecho de gracia para que el Partido Socialista desde el Gobierno indulte a quienes han sido presidentes del propio Partido Socialista, ¿no? O sea, que aquel que llegó al Gobierno a través de una moción de censura basada teóricamente en una sentencia en el que nada tenía que ver al final, como quedó demostrado, con la corrupción, ahora vaya a dar este ejemplo a los españoles. Hombre, me alegro de que me guste esta pregunta, que diría usted, porque si el juez de Prada fuera el Constitucional, ¿ustedes lo recusarían de alguna forma? ¿Existe la posibilidad de hacerlo? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a recusar si está en un procedimiento y alguien pues considera que no es el juez que debe juzgarle, ¿no? Hablo del Constitucional. Si finalmente es elegido para formar parte del Tribunal Constitucional. Es que no sé cómo funciona técnicamente, quiero decir. Evidentemente yo creo que, no sé si habrá que ver, ¿no?, qué prisas tiene cuál es la causa, ¿no? Hablabas de qué es lo que hay detrás de ese cambio de giro en la política exterior y qué es lo que hay detrás de estas prisas que tiene el Gobierno para la renovación del Tribunal Constitucional. A lo mejor también está vinculado con los ERES, ¿no? Habrá que ver si este cambio en el Constitucional y esta renovación que quiere llevar a cabo tan rápido Pedro Sánchez tiene también que ver con algunas causas que dicen ahora que se van a recurrir al Constitucional, como es, por ejemplo, los ERES, ¿no?
Sobre una perspectiva nueva, efectivamente. Última pregunta. Aquí nada nunca es por casualidad cuando hablamos de Pedro Sánchez, aquí nunca nada es por casualidad. Última pregunta. Hemos titulado esta charla PP 2022 tan cerca de ganar, tan lejos del poder, porque todas las encuestas efectivamente dan una mayoría, si no suficiente, con cualquier otra alianza, sí suficiente, pero queda mucho. Y queda un calvario largo, y eso es que, ¿cómo decir? Ser oposición sin tener de inmediato la posibilidad de validar la fuerza de uno desgasta una barbaridad. Bueno, es un tiempo en el que hay que trabajar mucho y duro, ¿no? Y no hay que conformarse ni pensar que has llegado a ningún sitio, porque no llegarás hasta que las urnas se abran, ¿no? En el próximo proceso electoral. Pero lo que está claro, yo creo, es que estamos viviendo un cambio de ciclo y que los españoles piden otras políticas. Pedro Sánchez no está dispuesto a las políticas que hoy necesitan los españoles, única y exclusivamente está dispuesto a hacer aquello que él necesite para sobrevivir, y por tanto los españoles ya han establecido que es el momento de cambiar el gobierno y un cambio de ciclo. Y ahora lo que nos toca a aquellos que somos la alternativa es construir una alternativa sólida, creíble, necesaria, y que esté llamada a solucionar los graves problemas que tienen los españoles, y para eso pues trabajamos con ellos durante este tiempo, que no es un tiempo que no sea necesario para que sigamos creciendo, ¿no? Como yo soy valenciano, dejo para el final la pregunta traca como en una mascleta. Si las encuestas tienen razón, a la hora de formar gobierno, Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de las elecciones generales, ¿a quién llamará antes, a Santiago Abascal o a quien quede dentro de la calle Ferraz recogiendo los muebles rotos? Bueno, yo creo que el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que la mayoría que las urnas determinen para gobernar sea lo suficientemente amplia para que tengamos la estabilidad de un gobierno solitario. Bueno, yo creo que la respuesta era tan previsible como la pregunta, por otra parte, de manera que... Lo prometido es deuda, 22 horas 13 minutos, Cuca Gamarra. Mil gracias. Me imagino que vacaciones no tendrá, porque en su cargo vacaciones no hay, porque vaya donde vaya, al final llevas el cargo puesto, ¿verdad? Pero bueno, que descanse. Bueno, yo creo que además estamos viviendo momentos muy complicados a nivel país y tenemos todos que seguir muy pendientes de la actualidad, ¿no? En todo caso, buen verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.